Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Sí, desde luego estamos en las células dinámicas y estas células se refieren nada menos que a la salvación. ¿Qué te parece el tema? Bueno, es un tema que parece trillado, porque todos los cristianos hablamos de salvación, Sí. pero es un tema que no es tan fácil de poder enseñarlo, en vista de que muchos cristianos creen que son salvos condicionalmente. Sí, claro. Y ahí es donde tenemos nosotros que entrar despacito, porque esto no es cuestión de decirlo 2 días. Pablo se pasaba a veces, el apóstol San Pablo, 3 años para explicarlo. 3 años. Nosotros vamos a pasar en algunas células, van a hablar de salvación, diferentes modalidades, pasos que la Biblia establece, pues como para explicarla, pero el día de hoy vamos a hablar de las generalidades, ¿verdad? ¿Qué nos anticipamos, con qué forma podemos hacer una especie de preámbulo a lo que significa la salvación? ¿Por qué? Como dice el pastor, hablamos de la salvación, pero debemos entender por qué se habla de salvación. Y sabías, Domingo, que si nosotros establecemos el tema central de Dios, pues le hemos visto como Dios creador, ¿verdad? También existe ahí está la célula del Dios creador, pero en general lo importante el día de hoy es ese Dios salvador, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos salvarnos? Bueno, en el ambiente cristiano, porque si nosotros habláramos de filosofías o personas Sí, que no creen en Dios, también vamos a y hablar de empezamos a discutir, No, pero sí, vamos a ambiente hablar. cristiano, que es muy conocido, la problemática del pecado, de la destitución de la gloria de Dios por el pecado de Adán, y cómo esto se pudo arreglar con la venida del postrer Adán, Jesucristo, arreglando el problema. Como pecadores, solamente la muerte de alguien que tomara nuestro lugar y derramara su sangre y nos redimiera. Hay algo que es muy importante y lo quiero poner como base tal vez, ¿no? Que en el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de salvación, se hablaba de comportamiento. Y ahí habían un montón de leyes y eso para un pueblo específico, no para el planeta entero, que estaba habitado en los lugares que nunca habían sido descubiertos, como América, como partes de Asia, África, pero en el área de Palestina, donde estaba el pueblo hebreo, y Dios puso leyes para que si las cumplían y se portaban bien, les iba bien, se portaban mal y las leyes mismas los condenaban. Pero cuando llegó Jesucristo, las noticias que dio el ángel a los pastores fue buenas noticias de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Porque sigue existiendo eso, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver como cristianos, pero las personas que nos están escuchando y las personas que están usando estas células, pues vienen de diferentes medios, en diferentes niveles de conceptos, de conocimiento. Y una de las cosas es que la soteriología es una ciencia de la salvación, ¿verdad? Eso quiere decir que nos compete a todos. Es decir, es lo que queremos dejar en claro. Vamos a hablar de muchas cosas a través de las células, pero el día de hoy en esta célula que queremos establecerle a cualquier persona por qué hay que salvarse, cuáles son las razones y en qué implica esa salvación, sin entrar mucho en detalles, ¿verdad? Ni mucho porque esos lo vamos a desarrollar poco a poquito en los demás elementos, porque también necesitamos darles ayudas para que la gente vaya comprendiendo escalón por escalón qué significa Dios. Y una de las cosas que queremos hablar es que es el Dios
hablamos del Dios creador, ahora vamos a comenzar a hablar del Dios salvador, porque es lo que más habla la Biblia. ¿Cuántos capítulos habla la Biblia de creación? Oh, casi todo es que habla de creación. Pero ¿cuántos habla la Biblia del Génesis? El Génesis. ¿Cuántos capítulos le dedica a la creación? Tres capítulos. ¿Dos? Dos capítulos, La el tercera y la capítulo 1 caída. y 2. Exactamente. Entonces, y todo el lo 3 demás, en la caída. ya comienza. Todo lo demás habla, en todo caso, el plan de la recuperación, ¿verdad? El plan de la salvación. Entonces, en el punto de vista general, ¿por qué el hombre, de qué se tiene que salvar el hombre? Cualquier persona, no el cristiano, cualquier persona. Es que la perdición tiene que ver con la muerte. Exactamente. Porque muerte es destitución de la vida. Y el pecado trajo la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, y en otras culturas, por ejemplo, otras culturas que no sea la cultura cristiana, ¿de qué se tienen que salvar? Porque también se tienen que salvar. Y tú lo estableciste, porque también hay muerte. Entonces, ¿qué se establece o cómo están viviendo ellos o cómo vivirían la muerte para poder entender que se necesita una salvación? Bueno, si son culturas que no tuvieron que ver nunca con el cristianismo ese que tenemos todos aquí en Occidente mayormente, pues ellos tienen filosofías. Hay quien cree que al morir reencarna, y reencarna en un animal que andaba por ahí caminando. O sea que sigue viviendo, nunca muere, pero ya no es un ser como el que era antes. Y hay otros que piensan que cuando mueren se van al cielo y allá lo están esperando, si es un hombre, 10 muchachas. Si aquí tuvieron una, allá en el cielo tienen 10. O 30. O 30. O 30. O sea que tienen conceptos de lo que es estar salvado muy diferente a lo que realmente dice la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las otras culturas, a otras civilizaciones, vemos que ellos tenían dioses. Y esos dioses, ¿cómo interactuaban con la gente en general, con el ciudadano común? ¿Verdad? ¿Te acuerdas en los pueblos? Era que vivían bajo el continuo opresión y el continuo, dijéramos, del yugo del Dios. El Dios era un Dios temeroso, un Dios que había que tenerle temor. El Dios que estaba dado, por decir algo, imagínate, los rayos, en los temblores, en los ciclones, en lo que no entendían, en el sol que ardía, que si bien es cierto, después se dieron cuenta que ayudaba a las cosechas, pero ellos veían que si se ocultaba, empezaba el invierno, ellos se lo explicaban entonces como un frío que los podía matar, que mataba su cosecha, que mataba a los animales, que era difícil la vida en el frío. Entonces ellos tenían un Dios en sus espaldas. Ellos vivían bajo un aspecto, dijéramos, de condenación. Poco a poco se fue sofisticando las sociedades y entonces se fueron creando leyes, hasta que llegó un momento en que la ley oprimía al pueblo, como también sucedió con los regímenes de los monarcas o de los señores feudales, en que el mayor oprime al menor, ¿verdad? El que tiene más oprime al que tiene menos, el que tiene más poder oprime al que tiene menos poder. Entonces también vivían bajo malas noticias, ¿verdad? Bajo malas nuevas, de que en cierta manera el señor feudal, el rey, podía hacer con ellos lo que quisiera. Por otro lado, al irse poco a poquito siendo más sofisticados, se creó una ley se reglamentó, se hicieron leyes, pero al rato la ley se convirtió también en ¿qué? En un opresor del pueblo. De tal manera que, por ejemplo, cuando ya entendimos que vino el Salvador, o sea, nuestro Dios, entonces el apóstol Pablo da las razones de por qué habíamos sido salvados. Y una de las razones tiene que ver con todo, porque dice que nos libra de la muerte, del pecado y de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces quiere decir que la salvación tiene que ver aún para cualquier persona en cuanto a cómo vivir mejor, no vivir bajo condenación. Sí, no, y en esos tiempos los dioses eran tangibles, eran tocados, se podían tocar, pero dice el Salmo 115 que ni hablaban, ni respiraban, ni caminaban, pero eran tangibles. Incluso hay uno que la Biblia menciona como el dios Moloch, que era una imagen de hierro, pero hueca, y los brazos en esta forma, como si fuera un altar. Así que cuando pedían calmar la ira, tomaban los niños, los ponían ahí, calentaban y básicamente los freían. Así y es. eso era como calmar la ira, ¿no? Pero cuando viene el Evangelio y viene la salvación, es espiritual. Así No es concentrada en un ídolo
que tenga cierta figura, al cual, como ellos miraban, tenemos que mirar. Así es. Porque ahora no se ve a Jesucristo, sin embargo se vio en una cruz. Sí, Ahora nadie puede ver a Dios como nunca se vio, pero podemos verlo en el sentido espiritual porque Él lo dijo. Jesús lo dijo, Sí. Dios es espíritu. así es. Y Él Vamos a, busca adoradores Sí. que le adoren en espíritu y sí, en verdad. eso lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco, ¿verdad? Pero el caso es que en este momento vamos a retomar el tema acerca de algo que tú comentaste, que es la ira de Dios, la ira de los dioses. Así es que en un momento más estaremos con ustedes. Bueno, pues quedamos de hacer una continuación, ¿verdad?, a lo que estamos viendo de las generalidades de la salvación. Y en esta célula habíamos prometido que continuaríamos con la ira de Dios. Ya habías empezado algo acerca de la ira de Dios. ¿Nos quieres un poquito generalizar también ese tema? Bueno, es que la ira de Dios con relación a producir una condenación y producir el efecto de la condenación, que es la muerte, era producida por el mal comportamiento a la ley o las leyes que Dios había puesto, especialmente cuando se habla del pueblo israelí. No, estamos hablando también en forma Porque general. generalmente General. dice la Biblia en Génesis, el libro de Génesis, ya cuando por el capítulo 5, que la tierra se llenó de violencia y había una especie de desintegración del hogar. Tomaban una mujer, tomaban otra, las mujeres, los hombres, y Dios le dijo a Moisés, a Noé, prepara un arca que esto Sí. se acaba. Acuérdate que en estas generalidades que estamos viendo, ¿verdad?, estamos entrando en el mundo común, ¿verdad? Los dioses tenían sus normas, establecían sus maneras. Si hablamos de la mitología griega, la mitología romana, eran dioses veleidosos, y como inclusive había dios de la guerra y había hasta dios de las calamidades. Aquí en América teníamos a dioses bastante oscuros, ¿verdad?, como la diosa Coatlicue, que eran sanguinarias, ¿verdad? Y sobre todo, parte de lo que tú dices, ¿verdad?, te portabas mal en cuanto a los lineamientos de ese dios, podríamos decir que eras castigado. Pero ¿qué me dices si también lo viéramos un poco primitivo? El hombre, por ejemplo, ve caer el rayo, no entiende lo que significa. Imagínate los que estaban allá en la tierra de los mayas, ver los ciclones que pegaban año con año, tan devastador, y que a veces lo hacían y a veces no. Entonces Dios era un Dios o de truenos, era un Dios de tormenta, era un Dios que les quitaba las cosechas, o que mataba a los animales, y que mataba a algunas de sus familias. Entonces podríamos decir que ellos veían dioses veleidosos. Por lo tanto, ellos no tenían muy buenas noticias de Dios, ¿verdad? O sea, no eran muy buenas las noticias del Dios. Porque me parece a mí que es una forma de informar que va creciendo. O sea, no podemos decirlo todo hoy. Porque fíjate, si el hombre desde que pecó y se separó de Dios y fueron esparcidos después de lo que llamamos la Torre de Babel, ahí a lo que llamamos nosotros Irak, esa zona era, o sigue siendo, ¿no?, Caldea, ahí estaban los caldeos. Y los caldeos tenían una adoración al sol, que le decían Marduk, y lo adoraban al sol. Y entonces, ¿por qué adoraban ese astro? Porque para ellos el astro más grande, visiblemente, no había telescopio, no habían esos grandes satélites que pueden mirar muy lejos allá afuera, pero lo veían ahí y decían, este es Dios. Siempre buscando la forma de adorar a algo que se movía, que tenía vida, que o de tenía tener. luz. El otro problema era que temían. Astaroth, ¿quién era Astaroth? El dios Luna. De la luna. Y tenían una cantidad de dioses que buscaban. O sea, dios de la muerte, ¿verdad? ¿No? Pero yo te digo, ellos temían, pues, ¿no? Vamos diciendo que no había buenas noticias, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque veían en los dioses muchas cosas difíciles. Otra cosa eran cosas que no sabían, que no entendían, y se lo afirmaban como un dios. ¿Cuántos dioses había, por ejemplo, en Egipto, ¿verdad? Había El dios Mosca. de las moscas, las ranas. Ahí también estaba Ra, el dios del sol, ¿verdad? Y hacían esas pirámides a los dioses. ¿Por qué? Porque tenían una obligación, contribuían con sus cosechas. Ahora, si entramos un poco en el campo, ahora un poquito más cristiano, judeo-cristiano, había mucho sentido de culpa, ¿verdad? Mucho tenía que ver el comportamiento. Así como veíamos el comportamiento que establecían los dioses, también inclusive con Dios y bajo lo que tú dijiste, bajo el concepto de una ley, el concepto de un pueblo, eran demasiadas leyes, demasiadas normas que normalmente se las ponían encima al pueblo. Entonces también había, como quien dice, una carga de conciencia. Cualquiera que sea la manera de ver a Dios,
verá que está implícita una condenación, está implícito un juicio, está implícita una condena, está implícita que Dios era un Dios veleidoso, ¿verdad? Que podía hacer lo que sea, ¿verdad? Y que ellos tenían que ser súbditos, pero súbditos por temor de ese rey. Entonces poco a poco queremos ir desenvolviendo los principales conceptos de la salvación para poder entender por qué la salvación viene como buenas noticias. Qué tan interesante es cuando vamos a desdoblar esta nota de la célula, ¿verdad? Que en sí la salvación para el hombre fue buenas noticias. Pues ahorita me quiero anticipar en que para otros eran malas noticias. Que eso lo podemos aterrizar el día de hoy. Posiblemente para muchos de ustedes que nos están viendo, en la concepción que ustedes tengan de Dios, en la manera en que les han platicado de Dios, es porque existe un Dios que es duro, cruel en cierta manera, Dios severo, juez severo, perdón. Entonces, necesitas entender cómo es que ese Dios te ofreció salvación. Aunque para poder entender la salvación vamos a ver otros conceptos. Pero, ¿cómo fue metido a través de los años, a través de los siglos, el sentido de culpabilidad? Es cierto que se habla de juicio, pero ¿cómo hay que manejar ese juicio? ¿Hasta dónde llega ese juicio? ¿Hasta dónde llega la aplicación de normas? ¿Hasta dónde el mismo Dios o los dioses hicieron pactos con los hombres? ¿Y cómo nos viene a nosotros a liberar ese pacto de cierto grado, como tú decías, de condenación, para llegar entonces a una salvación en libertad? Porque esa es otra cosa que queremos hablar. ¿Por qué se habla salvación, libertad? ¿Por qué se habla de libertad al hablar de salvación? Sí, lo que sucede con la libertad es que el que no tiene salvación está esclavo de una ley que la Biblia dice que es pecado y muerte. Uh-huh. Y entonces, ley de pecado y muerte lo tiene sujeto como un aguijón, dice el apóstol Pablo, hasta que se muere. Pero si llega un día el conocimiento de resurrección, de vida nueva, uno se liberta, como dice Pablo, ¿no? Ya no tenemos temor a la muerte. Sí. Es la libertad que hay a través del conocimiento de quien nos da la salvación, que nos quita la condenación, el pecado, la muerte, y somos libres. Y quiero decirte algo, no sé si me queda un minutito más ahí, pero si estamos presentando al Dios desconocido, nosotros tenemos que hacer mención de cosas que pasaron en la Biblia, como por ejemplo Pablo llegó a un lugar y estaba predicando el evangelio a los paganos, porque ya se fue, Uh-huh. salió de Palestina y se fue allá a la parte esa norte de Europa y a predicar a todos los paganos. Y llegó a un lugar donde había un altar, y el altar tenía muchos nichos, el dios este y el dios de aquel, y había uno que decía al Dios desconocido, por si acaso había uno más. Uh-huh. Y Pablo dijo, aquí tengo yo, aquí tengo para empezar, digo, a ese vengo a hablar de ustedes, del Dios desconocido. Sí. Y eso es lo que sucede, la gente buscó siempre desde la caída de Adán y Eva adorar algo, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y entonces eso se quedó allá adentro. Uh-huh. Y aunque el pecado hizo que se alejaran, y vino la malicia, y vino el diluvio, y empezó con 3, más las esposas, y Noé y su esposa, 8 personas, volvió la tierra a llenarse, y volvieron de nuevo, unos por aquí, unos para Rusia, otros para Medio Oriente, otros para África, otros para... y así. Y empezaron a ver los árboles, el sol, desconocido Dios, hasta que llegó el día. Y ahí vamos a seguir después. Sí, o sea, ¿en qué sentido, verdad? Para muchos, al hablar de salvación, también es hablar de libertad. Porque ya sea que hablemos del Dios judío-cristiano, como que hablemos de cualquier otro aspecto de cultos en el mundo, también están sujetos. Pero debemos de encontrarnos con un Dios que primeramente nos dé libertad. Porque si es un Dios, tenemos que llegar a un Dios incondicional. Para poder llegar a la incondicionalidad de Dios tiene que haber libertad. Si un Dios no ejerce libertad, entonces lo tiene que hacer por presión. Entonces no te has librado de la muerte, no te has librado de la carga de la muerte. Es cierto que a veces nuestro Dios nos dice, vete por este lado, ¿verdad? Te conviene irte por mejores caminos, ¿verdad? Puedes convivir mejor, conocer mejor del amor, llevar más amor, pero también hay muchas cosas que las religiones, los cultos, tratan de obligarnos, tratan de llevarnos a un fin, que es a donde vamos a tratar un poco más el aspecto de la salvación. Por eso es que al hablar de salvación, también vamos a hablar de libertad. Porque si entonces no hablamos de eso, entonces
no podemos hablar de buenas Ahora, nuevas. la libertad está conjugándose con la verdad. Conoceréis la verdad Ujú. y la verdad os hará libre. O sea, Sí. si uno no sabe la verdad, puede mezclar media verdad con media mentira. Y ya no eres libre, eres medio libre. Sí. Aquí se está hablando de libertad completa. Eso es, y para poder entender a qué tipo de, a qué están sujetos, en cualquiera que sea tu culto, en cualquiera que sea tu creencia, si no hay libertad, ahí no está Dios. Porque Dios es un Dios de libertad, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Cómo Él te otorga la libertad para que entonces se pueda entender el amor incondicional de Dios, en cualquiera que sea el concepto. Cuando ya entremos más en el aspecto de nuestro Dios, ¿verdad?, del gran Jehová de los ejércitos, y que entremos en el aspecto de Cristo, entonces esto, lógicamente, lo vamos a aterrizar más. Qué bueno que han estado con nosotros, pastor, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y nos vemos en la siguiente célula. Quédense con nosotros, estas son las células dinámicas, conociendo a Dios.